Capítulo 8. Invitación peligrosa. Miguel había estado de excelente humor desde la primera hora de la mañana. Era el día perfecto para dejarse llevar por el instinto y desatar el caos. Frente a él, la fila de guardias que lo encañonaban le dedicaban miradas indignadas, pero él solo se limitó a encogerse de hombros. Al principio su intención era colarse en silencio, sin embargo, en cuanto sus ojos se posaron en el modelo de las pistolas, algo se fracturó en su cabeza. Era exactamente el mismo calibre que le había abierto un agujero en el costado durante aquella emboscada en el bosque. Lo que significaba una sola cosa. Uno de esos bastardos apretó el gatillo aquella vez, el mismo tipo que colocó la bomba en su automóvil en el monasterio de Soto. El guardia que forcejeaba y se asfixiaba bajo su agarre dejó escapar un gemido justo cuando el eco de unos pasos firmes atrajo la atención de Miguel. Dedicándole una mirada indolente al hombre que irrumpía, Miguel esbozó una sonrisa descarada tan suya. ¡Qué bienvenida tan dura! El rostro de Alejandro, que ya venía desencajado por la rabia desde que lo divisó por la ventana, se contrajo en un rictus aún más sombrío. Así que no estabas muerto después de todo. Gracias a la abnegada atención de su gracia, replicó Miguel con pura sorna, pero en este instante el sonido de unos pasos apresurados resonó. Era Lorena. Al verla, Miguel soltó el cuello del guardia sin pensarlo dos veces. Vas a caerte, cuidado. Y tal como él lo temía, Lorena tropezó en el último tramo, pero Alejandro reaccionó a tiempo, y apenas tocó el suelo firme, Lorena se sacudió el agarre de su exmarido como si se tratara de un insecto molesto. Sin embargo, su mirada ardiente de indignación se clavó directamente en Miguel, exigiéndole en silencio una explicación por semejante locura. ¿Qué más se supone que debía hacer? Vine a ver a la persona que quería ver, respondió él esbozando una sonrisa a medio camino entre la disculpa y la provocación. Pero Lorena, al observar el espléndido caos que acababa de desatar a su alrededor, resultaba evidente que no había ni un ápice de arrepentimiento en sus palabras. Y sí, ahora lo comprendía con total claridad. Alejandro no era el único hombre impredecible que se negaba rotundamente a someterse a su voluntad. Y agotada, Lorena renunció a intentar descifrar lo que pasaba por la mente de Miguel. Bien, llegas justo a tiempo. Tenía bastante curiosidad por ver tu cara desde ayer. Y si te atreves a meterte en mi casa de esta forma, asumo que no te importa que le haga un agujero a tu cabeza, Miguel Herbatos. Apenas quedaban 10 pasos entre ellos. Este fue el peor encuentro que Lorena ni siquiera había querido imaginar. Se le erizó los brazos mientras escaneaba rápidamente a los alrededores. ¿Había alguna forma de detener a este par de locos? Y justo cuando parecía que la pelea de perros iba a comenzar, un disparo penetrante atravesó la mansión. Alejandro pensó que estaba oyendo cosas. Estaba harto de los disparos que le sonaban varias veces al día sin motivo aparente. Miguel, en cambio, captó la situación mucho más rápido. Lorena, pistola en mano, les fulminaba con la mirada. Un fino hilo de humo salía del cañón apuntando al cielo. Apenas podían creer lo que veían. La voz de Miguel y la de Alejandro ladraron al mismo tiempo pidiendo que soltara el arma. Los dos perros estaban domados. Tú suéltalo y ven aquí, Miguel. Alejandro retrocedió tambaleándose, parecía en trance. Para cuando regresó en sí, Miguel ya estaba al lado de Lorena abrazándola, pero eso salió mal. Ella realmente estaba muy enojada, ya que incluso empujó a su amante. Le había pedido a Miguel que esperara solo unos días, solo uno, pero Miguel había hecho lo que quería. ¿Todos los hombres a su alrededor eran criaturas sin paciencia? Más de 10 hombres seguían apuntando a Miguel. Los guardias de Levante solo recibían órdenes del duque, y cuando Lorena empujó a Miguel hacia atrás y dio un paso adelante, Alejandro dio la orden del cese. Cada vez que intento tener paciencia contigo, montas un escándalo, Lorena. ¿Trauma? No me hagas reír. Aprietas el gatillo sin un atisbo de duda. ¿De qué maldito trauma hablas? ¿Le dijiste al médico que dijera eso? Y ahora tienes el descaro de traer a este bastardo aquí. No puedo seguir escuchando tus estupideces. ¡Ya cállense los dos!, gritó Lorena finalmente antes de girarse hacia Alejandro primero. Ni siquiera soy tu esposa. ¿Qué derecho tienes para hablar así? ¿Qué te importa dónde o con quién me enrollo? Siempre me he preguntado, ¿sientes siquiera un poco de arrepentimiento por lo que me has hecho? Y no te preocupes, me largaré de aquí. Ella sabía que si Alejandro se enteraba de la existencia del bebé, esta pelea y gritos no sería el final. ¿A dónde irás? ¿Has olvidado la promesa que hiciste conmigo? Entonces encuéntrame. Si quieres verme, ven tú mismo y deja de darme órdenes. No soy una Levante, soy Klein. Y si vuelves a asociar tu nombre al mío, se acabó de verdad. No volverás a ver mi cara en toda tu vida. Mientras Alejandro no sabía qué decir, Lorena se giró hacia Miguel. Y esto también va
vuelva para ti. No necesito a alguien que no sabe cumplir sus promesas. Lorena se deslizó de sus brazos y sin mirar atrás regresó a la mansión para sacar sus cosas. Miguel corrió apresuradamente tras ella. Alejandro se quedó clavado en el mismo lugar, viendo cómo la figura de Lorena se hacía cada vez más pequeña. Si quieres verme, ven a buscarme. A medida que el miedo se disipaba, el orgullo que había dejado a un lado volvió a levantarse rígido. Bien. Veamos quién gana al final. Alejandro levantó la barbilla con una risa sin alegría y luego enderezó la espalda. Al tercer día de la partida de Lorena, el estado de Alejandro no parecía tan crítico ni en lo físico ni en lo mental. Sin embargo, la precaria paz a la que se aferraba con ayuda de los sedantes jamás estuvo destinada a durar, menos con las provocaciones. En las portadas de los diarios se podía ver el rostro de Lorena que, al parecer, había comprado una pequeña casa en la villa en el extremo más alejado de Bellacarosa. Desde ese día, Miguel Herbatos no había sido visto en la ciudad. Sin duda la había seguido. Era fácil imaginar quién podría estar invadiendo ese pequeño lugar. Obviamente, todos y cada uno de ellos serían republicanos. Si quieres verme, ven tú mismo. La intención detrás de las acciones de Lorena era clara como la luz del día. Si el propio duque se presentaba allí, ¿qué diría la opinión pública? Que el más alto noble del reino, el duque Levantes, estaba confabulado con los republicanos y conspirando abiertamente contra la corona. Y por si fuera poco, Miguel Herbatos, ese demente, había llegado al extremo de salpicarlo en los titulares de la prensa. Sin embargo, Alejandro no tenía la menor intención de bailar al ritmo de su música. Primero, Lorena debía entender una cosa. El final que ambos habían pactado no era tan insignificante como para que ella pudiera marcharse y regresar a su antojo. No, había múltiples formas de lograr que Lorena regresara por su propia voluntad. Y ese mismo día, Alejandro comenzó a redactar minuciosamente una lista con los republicanos más activos en Bellacarosa. Aunque no recordaba todos los nombres, retenía a los principales cabecillas con total precisión. Eran los mismos que habían orquestado los disturbios en la ciudad en la otra vida. El nombre de Joaquín Ono encabezaba la lista. Ejecutarlos, capturarlos o torturarlos. Le daba exactamente igual el método. Ni siquiera necesitaba amenazar directamente a Miguel Herbatos. Conocía a Lorena lo suficiente como para saber que jamás se quedaría de brazos cruzados viendo cómo la gente moría por su culpa. No volverás a ver mi cara en toda tu vida. Esta vez el eco de esa advertencia no sonaba en absoluto como una amenaza vacía. Alejandro dejó caer los papeles en los que ya no podía concentrarse y se pasó los dedos por el pelo con fuerza. Quería verla. Y tras un día más de resistencia, finalmente dejó atrás el orgullo que lo devoraba vivo. Y aunque fuera la primera vez en su vida que interpretaría el papel de suplicante, no había más remedio. Por amargo y humillante que fuera, no había otra opción. Esa fue la conclusión a la que llegó después de 5 días de lucha. El mes cambió y comenzó agosto, el pleno verano. Recientemente, oscuros rumores galoparon por Bellacarosa como un caballo desbocado. ¿Miguel Herbatos era el hijo de Adriana y el cardenal Márquez? Era de no creer. La gente estaba escandalizada. ¿Cómo pudo Dios permitir tal pecado? El plan de Miguel había funcionado, aunque no tuvo tanta suerte con Lorena. Ella seguía enojada con él y no había querido hablarle por 5 días. Lorena. Pero Lorena siguió sin responder y eso solo sumó a su frustración. Llevas a mi hijo. ¿De verdad solo esperabas que me quedara quieto sin hacer nada? ¡Ay! Mujer terca. Murmuró para sí mismo las últimas palabras, justo en el momento en que las puertas se abrieron de golpe y Lorena salió airada. ¿Y esa era tu forma de protegernos? Bueno, ¿sí? La mente de Miguel estaba en blanco después de varios días migajeando. Quería que fuéramos capaces de confiar y apoyarnos el uno en el otro. Pensé que estábamos en la misma línea, pero entonces hiciste algo tan temerario sin siquiera decirme nada. Esto no es diferente a la mentira de cuando fuiste a Soto. ¿Por qué sigues convirtiéndome en este pedazo de tonta? La garganta de Miguel se contrajo mientras tragaba saliva con dificultad. En ese instante comprendió finalmente cuál era el verdadero detonante del trauma de Lorena. No se trataba de algo tan superficial como ver un arma, sino de sentirse traicionada una vez más. Las mentiras, la decepción, el peso aplastante de que otros tomaran decisiones sobre su vida a sus espaldas. Ahora que lo entendía todo, no le quedaba ni una pizca de orgullo a la cual aferrarse. Sin poner excusas, Miguel le ofreció una disculpa sincera. Admitió cómo sus emociones lo habían desbordado, cegándolo ante los sentimientos de ella. Le prometió que no volvería a provocar semejantes incidentes y que jamás volvería a ponerlos en peligro.
retiró. Solo así, tras exponer su vulnerabilidad, Miguel logró obtener el perdón de Lorena, quien terminó aferrándose a su pecho mientras rompió a sollozar. Mucho más tarde, en la intimidad de la casita y mientras él le peinaba el cabello con pausada ternura, Miguel le susurró unas palabras inesperadas. Te quiero. La confesión la tomó con la guardia baja, haciendo que un cálido rubor le tiñera las mejillas, mientras le correspondía tímidamente, murmurándole que a ella también le gustaba. Pero como si eso no fuera suficiente para expresar lo que albergaba dentro, Miguel volvió a repetir te quiero, pero en ingerdiano, añadiendo algo más con un esfuerzo perceptible. Y me gustaría que tú también me amaras. Aunque su pronunciación resultaba un tanto torpe, el mensaje llegó con claridad. Miguel jamás había sido especialmente hábil con los idiomas, pero había estado estudiando ingerdiano en secreto solo por ella. La sorpresa inundó a Lorena, quien se giró para mirarlo de frente antes de confesar suavemente. Me siento exactamente de la misma manera. Si dudé antes fue solo porque no estaba segura de si era el momento adecuado, pero yo también te quiero, Miguel. Sonrojos, calidez y un afecto sin reservas. Ni siquiera en Beceniano él había escuchado palabras tan dulces dirigidas hacia su persona, pero notó cómo el rostro de Lorena se relajaba de inmediato al hablar en su lengua materna. Quizás él no fuera un políglota nato, pero estaba dispuesto a aprender cada palabra de ese idioma si eso la hacía feliz. Miguel intentó hilar una nueva frase con los términos de ingerdiano que recordaba, pero antes de que las palabras lograran abandonar sus labios, un golpe seco y pesado retumbó contra la puerta principal. Su nueva casa, ahora en un lugar secreto de reunión para los republicanos de Bellacarosa, tenía reglas estrictas para llamar. Solo una persona se atrevería a ignorar todo eso. Soy yo. Ay, por supuesto, Alejandro Levantes. Lorena echó un vistazo atrás. Miguel, que momentos antes estaba sentado en el sofá, de repente estaba justo detrás de ella como un centinela. Pasaron largos minutos antes de que ella finalmente tomara el pomo y abriera la puerta. El hombre alto al otro lado estaba allí, con la cabeza ladeada, las manos en los bolsillos, ojos lo suficientemente agudos como para desollar a alguien vivo. Y en cuanto los vio, su mirada se congeló. Detrás de Lorena, Miguel se alzaba como Cerberos, el guardián del infierno. En la hora más sofocante de la estación más tórrida de Besen, comenzó un extraño enfrentamiento entre tres personas. Un enfrentamiento que se prolongaría durante semanas. Fue una suerte que Alejandro no supiera ingerdiano. De lo contrario, no había forma de que ella soportara con tanta calma las provocaciones que Miguel a su lado, que no dejó de hablar con ella en su idioma materno. Finalmente, Alejandro dejó su taza y habló. Así que este es el espectáculo al que me invitaste a ver. Lorena se apartó de Miguel y soltó un bufido. Eres tú el que vino por su cuenta. Si solo has venido a mirarme, hazlo en silencio y vete. Si tienes algo que decir, dilo. Pero no me amenaces, no me levantes la voz y no empieces una pelea. En cuanto grites, te largas. La única con quien tengo asunto que tratar es contigo, Lorena. Sus ojos cerúleos se movieron de ella a Miguel, quien soltó una risita. Lo siento, pero yo sí tengo muchos asuntos que tratar con Lorena. Lorena trató de apartar las manos de Miguel. Su nerviosismo se disparó cuando los ojos de Alejandro se posaron en su vientre. El ceño fruncido y profundo que se dibujó en su frente fue inevitable cuando la sospecha llegó. A mediados de agosto se cumplían 2 meses desde que los 3 involucrados en los escándalos que hicieron arder Motrel en primavera hubieran desaparecido como si los hubiera tragado la tierra. Aún bajo el sol abrasador del verano, las noticias provenientes del sur no tardaron en alcanzar el reluciente Palacio Real, el insólito escándalo de convivencia en Bellacarosa. Aunque ya era de dominio público que el duque Levantes y su ex esposa Lorena Klein continuaban cohabitando en la finca ducal, recientemente salió a la luz un nuevo y escandaloso triángulo. Desde la irrupción del marqués Cervatos en Bellacarosa se rumoreaba que Lorena Klein había pasado a residir con él en una propiedad apartada a las afueras de la ciudad. Lo verdaderamente sospechoso era que el propio duque había sido avistado entrando y saliendo de dicha residencia en múltiples ocasiones. Así que entra y sale de la casa de su exmujer como un perro con la cola entre las patas. Y mi difunto primo, regresando de entre los muertos, lleva instalado allí más de 2 semanas. Mientras tanto, el duque guarda silencio e ignora cada una de las cartas que le he enviado. El rostro de David estaba sumido en la sombra, un detalle que por sí solo bastaba para infundir pánico entre sus sirvientes. Se había tomado el trabajo de concederles el divorcio únicamente para que el insensato de Alejandro entrara en razón, y ahora descuidaba sus deberes de estado para perseguir a una mujerzuela. Miguel, por otro lado, no solo le había dado la espalda abiertamente a la monarquía, sino que además había sacado a la luz una verdad enterrada, un secreto sórdido que la familia real había luchado
incansablemente por sepultar. Sus fotografías y su historia, desplegadas en las portadas de los periódicos de Bella Carosa, se propagaban por Motril como una plaga incontrolable. Aunque la corona ejercía una dura censura sobre los diarios en nombre del rey, los rumores circulaban de boca en boca con alarmante velocidad. Mientras en la capital se arrestaba a los periodistas, los murmullos viajaban a lo largo y ancho del país a bordo de la red ferroviaria de Wesen. Ordena registrar a cada pasajero que aborde la línea norte hacia Motril. Si la identidad de alguien resulta mínimamente dudosa o sus lealtades son sospechosas, deténlos. Deténlos a todos de inmediato. El margen de arresto era tan arbitrario que rozaba lo ridículo. La advertencia de que semejante medida podía desatar un descontento masivo estuvo a punto de salir de la garganta del asistente. Pero en ese momento, otro asistente más llamó a la puerta con urgencia, trayendo consigo noticias de índole muy distinta. El cardenal Márquez había llegado al palacio. Daniel escupió una sarta de maldiciones mientras se dirigía a ver al hombre que se había dejado seducir por la princesa Adriana y la convirtió en el recipiente de sus pasiones. Si lo que unió a ambos 28 años atrás fue amor, coacción o una retorcida manipulación, a estas alturas carecía por completo de importancia. Adriana debía seguir siendo la tentadora que corrompió a un sacerdote devoto. El hijo que tuvo debía seguir siendo el ateo que desafiaba a Dios, un republicano que esparce escándalos con una mujer casada y conspira para fracturar la sociedad. Así, la corona, los grandes nobles y el papado derribarían a madre e hijo en nombre de Dios. Como elegidos del cielo debían hacerlo, y esa lógica nunca podría romperse mientras la monarquía perdurara. El paso de David se detuvo cuando llegó a la capilla, donde su abuelo y el cardenal Márquez ya lo esperaban. Ya habían pasado 15 días desde que Lorena se mudó, con solo un ligero cambio. La enorme sombra que la seguía a todos lados ahora era Miguel Herbatos, ya fuera durmiendo, comiendo, bañándose, leyendo, mordisqueando aperitivos o dormitando en el sofá. Él siempre estaba a su lado. Has estado comiendo melocotones últimamente. Dicen que los antojos son los deseos del bebé. Miguel la miró con una sonrisa bobalicona. Una niña, quizá. Sí, una niña que se pareciera a Lorena, y su sonrisa se suavizó cuando las imaginó. Lorena, por otro lado, estaba distraída por los rumores que circulaban, pero Miguel parecía demasiado tranquilo al respecto. Nunca imaginé que tu padre biológico fuera el cardenal. Una vez dijiste que te llevaron con tu padre cuando eras niño, entonces ese lugar era... Santios. Lorena recordó las cicatrices en su espalda. A diferencia de su rostro impecable, su cuerpo estaba marcado por todas partes. Tatuajes de cruces en el pecho, la columna y la cintura, superpuestos con cicatrices. Sin embargo, a él parecía importarle poco que su cuerpo fuera un mapa de heridas. Más bien, estaba decidido a solo darle una porción más de melocotón. Lorena ya lo había imaginado, pero aún seguía sin entender por qué alguien trataría así el cuerpo de su propio hijo. Mi padre siempre estuvo convencido de que yo era la semilla del diablo. Quizá creía que si me cubría la piel de cruces, lograría expulsar a los demonios. O que, con el suficiente arrepentimiento, su preciado Dios terminaría perdonándolo. Aunque, a decir verdad, la mente del santo sacerdote no era más que un vertedero podrido por el desuso y cubierto del moho en rincones que prefiero no nombrar. Sino, ¿por qué otra razón un viejo puerco seduciría a una muchacha ingenua de 19 años? Las palabras fueron demasiado cortantes para alguien que hablaba de sus propios padres, pero Lorena no pudo corregirle. Fue precisamente el escándalo lo que aún enfureció a los ciudadanos de Wesen que idolatraban a la princesa Adriana, un sacerdote que profanó a una joven pura, y una familia real que vendió a una princesa embarazada a un noble anciano para proteger la reputación del papado y su alianza. Esos cabrones han vivido bien todo este tiempo, Lorena, y el año que viene incluso se abrirá camino hasta el trono papal. Quizá pensando en ese niño, Miguel eligió cuidadosamente sus palabras. Para mí, derribar la monarquía significa esto. Bajo la bonita excusa de la voluntad de Dios, mueren personas que nunca deberían haber muerto, nacen quienes nunca deberían haber nacido, y quienes deberían haber desaparecido engordan y se vuelven arrogantes. ¿No es eso asqueroso? Engañadores de la época, no lo soporto. Sus palabras suaves llevaban una profundidad de ira que ninguna frase simple podría ocultar. Lorena solo asintió.
sintió. ¿Cómo podía atreverse a comprenderlo todo? Sin embargo, no podía saber si la situación actual le favorecía o le ponía en peligro. En el momento en que se declaró hijo del cardenal, Motril debió de verse sumido en el caos. Por otro lado, estaban los caballeros de la Orden Sagrada. ¿Qué pasaba si Miguel enfrentaba un juicio por herejía? Pero Miguel le aseguró que no debía preocuparse por eso, que ya tenía otro plan. Aún así, Lorena seguía siendo la única inquieta, y sin previo aviso, Miguel se levantó y la recostó en el sofá. Basta de charlas aburridas. El último bocado que se iba a llevar a la boca cayó sobre su pecho, dejando un reluciente rastro de jugo a lo largo de sus curvas, como invitando a probar. Y Miguel no rechazó esa tentación. Mordió la fruta y su dulce jugo estalló en su boca. El pecho de Lorena subía y bajaba con agitación. Dentro de poco Alejandro llegaría. No causes problemas si Espere afuera. La doctora dijo que ya no hay riesgo. Y además, ya estás embarazada. Miguel se relamió los labios y Lorena se olvidó del intruso impaciente que llegaría pronto, concentrándose plenamente en su amado poco fiable. Desde su primera visita, Alejandro llamaba casi a la misma hora todos los días. Miguel esperaba que una vez que supiera que Lorena prácticamente vivía con él, no se quedaría tranquilo, pero por razones que no podía imaginar, su advertencia pareció funcionar esta vez. Cuando a Alejandro le permitieron entrar durante las 2 horas aproximadamente que Lorena permitía, pasó casi todo ese tiempo simplemente mirando a su rostro. A veces parecía luchar contra algo en su interior, pero al final solo suspiraba y guardaba silencio. Pero para un hombre que había vivido una vida que nunca requirió paciencia, ¿cuánto tiempo podría soportar realmente actuar como un suplicante? Durante esas mismas 2 semanas, la pequeña casa de Lorena se llenó de informes de las ramas republicanas de todo Wesen, y mientras ella se concentraba en sus documentos, la mirada de Alejandro no se apartó de su perfil. No había intercambiado ni una sola palabra desde que entró, y había concedido la cortesía de abrir la puerta, nada más, ni miradas ni conversación. Y si él le preguntaba sobre su salud, ella simplemente respondía con silencio, y después de 15 días de paciencia, Alejandro cerró los ojos brevemente y soltó. Si invitas a alguien hasta aquí, ¿no deberías al menos responder a sus preguntas? No puedo ni pedir eso cuando soy yo quien se deja usar. Por fin Lorena le miró. Me gusta que no hayas cambiado. Alejandro la miró confuso y ella agregó, eres exactamente igual, así que mi odio no desaparece. Cada día sigue igual. Quédate así puedo seguir odiándote. Sabía que ya no era el mismo hombre, pero ella se burlaba de él como si no hubiera cambiado. Sí, sin cambios. Pero la propia Lorena no era diferente. La brillante inocencia había desaparecido, reemplazada por una voluntad feroz, pero seguía siendo hermosa, seguía siendo dulce. Incluso su naturaleza impenetrable, que siempre le había frustrado, seguía igual. Pero ¿qué importaba confirmar de nuevo que ninguno de los dos había cambiado? ¿Qué significado tenía? Solo mirar a una mujer que nunca le había pertenecido realmente hacía que los ojos de Alejandro ardieran bajo sus párpados. Le había puesto un anillo de compromiso a esa pura y radiante joven de 17 años. Había esperado 2 años para casarse con ella y luego había pasado 7 años bajo el mismo techo tratándola con una frialdad que ahora parecía el orgullo mezquino de un hombre que espera que ella acuda primero a él. Nunca inclinó la cabeza, nunca cedió, nunca pagó un precio por reclamar nada y había supuesto que Lorena sería suya por el mismo derecho, pero ella siempre había sido alguien más allá de la medida de su mundo. 7 años tontos de arrogancia y terquedad, un año de ruina total. Solo después de 8 años, Alejandro Levantes decidió finalmente probar algo diferente. Observando a Lorena durante los últimos 15 días, sin haberle hablado ni una sola vez primero, sentía intensamente la necesidad de ese esfuerzo. Si tan solo conseguía que abriera su pesada boca, no había nada que no pudiera hacer. Si esto no era un cambio, ¿qué lo era? Alejandro sacó el documento que había traído y se lo tendió. Esto es algo que te interesará, mucho más que los papeles del divorcio. Los ojos de ella se entrecerraron al leer el título al principio. De alguna manera, él había traído exactamente lo que ella necesitaba con más urgencia: los derechos exclusivos de explotación del puerto de Bella Carosa, concedidos a la familia Levantes por la corona hace siglos. La línea de propiedad, que debería haber listado solo al duque actual, ahora llevaba también el nombre de Lorena Klein. Todavía tienes el sello familiar, ¿verdad? Con el sello y mi firma, es válida donde quiera que la lleves. Y si alguien duda, dile que envíe una solicitud formal de confirmación a la casa ducal.
Alejandro Levantes hizo todo eso solo para ver una única cosa. Quería verla sonreír solo para él, pero incluso eso, lo único que recibió fue un ceño fruncido y una mirada desconfiada. ¿Cómo puedo creer que no vas a cambiar de opinión? Esa era la frase más larga que Lorena le había pronunciado en casi 10 días. El contenido apenas importaba, solo la longitud lo hizo. Por muy loco que esté, no estoy tan perdido como para vender la mitad del negocio familiar sin entender lo que significa. Y una vez que Lorena firmó el documento, Alejandro no pudo cancelar el contrato por sí mismo. Para revocarla requería su consentimiento, igual que los papeles de divorcio. Y respirando hondo, Alejandro volvió a la primera pregunta. ¿Cómo está tu salud? Lorena le miró con ojos inescrutables y luego bajó la mirada hacia los papeles. Su rostro permaneció impasible y el corazón de Alejandro se hundió hasta que ella finalmente soltó. Es solo el calor, eso es todo. A Alejandro le llevó mucho tiempo soltar el aire que había contenido. Escuchar esa voz suave parecida a un canario hizo que la sangre volviera a su cabeza. Incluso una respuesta tan corta fue suficiente. Sus labios pesados se habían abierto hacia él, y eso por sí solo significaba que había la más mínima grieta en la que podría meterse. Cada vez que Alejandro salía de la casa de Lorena terminaba destrozado, como estar atrapado en un tarro de cristal golpeando inútilmente las paredes lisas y sólidas mientras Lorena se daba la vuelta y se alejaba cada vez más, dejándole en un vacío sin mirar atrás. Pero ¿qué la haría girarse? Le había dado la mitad de la finca familiar para que abriera la boca. ¿Qué más debía traer para que sus labios dijeran «vuelve»? ¿Cómo podría demostrar su valía? Nunca había convencido a nadie en su vida. Encontrar el camino correcto era más difícil de lo que había imaginado. Alejandro seguía perdido en sus pensamientos mientras pasaba por el camino hacia la carretera, donde otro coche lo interceptó. Al detenerse, un sirviente inquieto corrió hacia él para darle las noticias urgentes desde Motril. El príncipe David estaba de camino a Bella Carosa, pero no solo eso. Hacía unos días, tanto David como su abuelo se habían reunido con un invitado de Sentius. Los tres pasaron varias horas en la residencia en la capilla, y poco después David decidió ir a Bella Carosa, ya que su padre hacía tiempo que se había retirado de la política debido a su adicción. El viejo rey prácticamente había entregado el poder a su nieto, y entre esos poderes estaba el mando del ejército. En su vida anterior, David también había ordenado a la policía armada y a los soldados reprimir a los republicanos, y él mismo había liderado la sangrienta purga. Si Miguel era capturado por los templarios o por el ejército real, eso no era asunto suyo. El problema era Lorena. Mientras David se quedaba en Bellacarosa, Lorena necesitaba esconderse en algún lugar seguro. No en esa casita destartalada de la que todos cotillaban, sino en un refugio adecuado y seguro. La conclusión llegó al instante. Prepara todo lo necesario para recibir a su Alteza. El sirviente asintió consternado viendo cómo Alejandro maniobraba el auto regresando por el camino por donde había venido. Una hora antes, mientras Alejandro aún estaba en casa de Lorena, Miguel recibió un informe similar. El príncipe David se dirigía a Bellacarosa tras reunirse en secreto con alguien de Sentius. Además, la marina de Traparosa, la base militar más cercana, había recibido orden de mantenerse en alerta. Aunque no desplegaría toda una flota en Bellacarosa por el tráfico de barcos comerciales extranjeros, era muy probable que enviaran una unidad naval en respuesta rápida. La marina no era la peor opción, pero tampoco la mejor. Miguel esperaba que su primo fuera más impulsivo, pero no. Tomar las ciudades vecinas no servía de nada si Motril, la capital, permanecía intacta. Necesitaban obligar a las fuerzas reales a abandonar sus puestos para dejar el palacio desprotegido, y para lograrlo debían provocar un levantamiento de gran magnitud cerca de la capital, y solo había un lugar perfecto para eso. Dile a Gael que movilice a los manifestantes el próximo mes y tome la sede de la policía y la catedral. Que estén listos, no habrá retrasos. Si estallaba una rebelión en Arnal, la ciudad más importante junto a la capital, el reino se vería obligado a enviar a sus tropas de defensa. De ese modo, David, el duque Levantes y los templarios quedarían atrapados en Bellacarosa, mientras que el ejército de la capital estaría sofocando el conflicto en Arnal. Y si al mismo tiempo estallaban revueltas en las provincias de los grandes nobles, estos regresarían a proteger sus tierras, dejando Motril completamente desprotegido. Si nos enfrentamos al ejército real, habrá un baño de sangre. ¿De verdad quieres continuar con esto? Preguntó Joaquín en voz baja y tensa, y era por eso que el tiempo era crucial.
Debían derrocar al rey antes de que corriera sangre en Arnak, a más tardar en octubre. En cuanto la Guardia Real abandonara Motril, todo dependería de la rapidez de los manifestantes locales. Durante 28 años, el pueblo se había reunido anualmente para exigir la verdad sobre el suicidio de la princesa Adriana, y lo que empezó como una propuesta ciudadana se había transformado en la última década de una red revolucionaria. Controlar la opinión pública en Motril, exponer la corrupción de la nobleza uno a uno e infundir resentimiento hacia la monarquía y el sistema de clases. No permitir que se debata sobre quién ocuparía el trono tras la caída de la dinastía Lemen. Dividir la atención había sido peligroso. El pueblo debía exigir una sola cosa: la abolición de la monarquía. La discusión de quién gobernaría se vería después. Joaquín asintió e hizo otra pregunta: ¿qué pasaría con Lorena Klein? Ellos no podían llevarla a la capital con todo el caos estallando allí, mucho menos dejarla en Bellacarosa. Lorena también se había negado a ir a Grant, por lo que Miguel debía pensar en una forma de protegerla. Sabía que al llegar a Bellacarosa, David iría primero tras Lorena. Ella nublaba el juicio del duque y era la mayor debilidad de Miguel, aunque era muy probable que el duque actuara antes de que el príncipe siquiera arribara. Miguel dirigió una mirada hacia las escaleras. No podía olvidar que en la planta baja, Alejandro podía estar tramando un plan para quitársela en cualquier momento, y que guardaba en su memoria una lista con los nombres de todos los republicanos. Y una vez que atrajeran a David a Bellacarosa, el duque dejaría de ser útil y sería el momento de deshacerse de él. Ya de por sí circulaban rumores de que el duque se había vuelto por su ex esposa, visitándola a diario y quedando salpicado por el movimiento republicano. Habían usado el apellido Levantes tanto como fuera posible. Antes de que el príncipe intentara aliarse de nuevo con él, debían eliminar al duque de forma discreta, y en esos momentos solo quedaba decidir cómo iba a matarlo. Después de que Alejandro se marchara, Miguel arrebató los papeles que Lorena había estado leyendo y sus ojos se abrieron de par en par al sentir que era levantada del suelo. Pronto sus caderas tocaron el marco de la ventana, donde Miguel la empotró y la besó por un largo rato. Era como si quisiera borrar cualquier remanente de Alejandro Levantes. Claramente estaba celoso. Miguel se separó un poco. Su palma subió por su muslo, rodeando su cadera hasta posarla en su vientre. La pequeña vida que se había negado a mostrar durante las últimas 2 semanas había empezado a tomar forma. Era tan pequeñito que solo pudo notar el cambio deslizando la mano bajo su ropa. Ojalá tu barriga creciera más rápido. Si pensaba en sus planes por delante, sabía que era mejor que su cuerpo no se volviera demasiado pesado pronto, pero también anhelaba ver a la niñita que pronto crecería día a día, especialmente justo después de la visita del duque. La sensación era mucho más fuerte. Para Lorena era embarazoso mostrar cada pequeño cambio en su cuerpo, pero era emocionante y reconfortante ver cómo Miguel parecía esperar tanto como ella el crecimiento de su bebé. No sabía que te gustaran tanto los bebés. Y no me gustan, pero el que llevas contigo es diferente. Si acaso siempre se había inclinado por ser un soltero empedernido, nunca le había gustado el amor en sí. Tenía tan poca fe en el amor verdadero como en Dios. Su madre era la prueba de lo vacío que podía ser ese sentimiento. Verán, Miguel tenía apenas 3 años cuando su madre se ahorcó. Besen seguía venerando la belleza de Adriana, pero él solo la recordaba a través de fotografías, retratos y el tenue reflejo de su propio rostro en un espejo. Sin embargo, el recuerdo que más le quemaba eran de 2 pies balanceándose en el aire. Más allá de eso, solo recordaba un perfil borroso mirando sin vida por una ventana en la finca de los Cervatos, o los brazos secos que una vez le sostuvieron. Nunca supo exactamente qué tipo de relación tenía su madre con su padre biológico. Desapareció en una peregrinación a Soto y no regresó a la capital durante 1 año entero ya embarazada. No se sabía dónde ni con quién pasó ese año, y a juzgar por los movimientos del cardenal, la pareja pecadora no podía haber estado junta más de 1 semana. Pero incluso eso era solo una suposición. En su última carta, Adriana acusó a la familia real de abandonarla y escribió que había amado al padre de su hijo. Pero en esos ojos lejanos que miraban por la ventana, ¿había existido realmente el anhelo de un amante? Aunque realmente había entregado su corazón al cardenal envejecido, no había duda de que su amor era unilateral. Durante sus 12 años atrapado en Sentius, Miguel había visto todas las verdades viles sobre el hombre que lo engendró y los seguidores que le escribieron. Tuvo mala suerte, decían los susurros de aquella época. Después de ser declarado infértil, ¿cómo podía esperar que una princesa apareciera de repente en Motril llevando a su hijo? Nunca había pasado antes. Siempre fue tan cuidadoso. ¿Qué hará con ese bastardo? ¿Quién sabe? No puede matar a nadie dentro del templo
sagrado. Probablemente el chico será encarcelado aquí de por vida. Nacido del pecado, incluso Dios aportará su rostro. Si tan solo la princesa se hubiera negado a dar a luz. Esa mujer fue despiadada, dejando pruebas de su pecado. ¿Por qué Adriana se quedó con el niño en vez de terminar el embarazo? ¿Amor? ¿Amor por quién y por qué? El amor adopta muchas formas, pero no todas son aceptadas como amor. Es un sentimiento imposible de definir como correcto o incorrecto, una justificación tan resbaladiza como la propia fe. Y sin embargo, el hombre que antes valoraba el amor con tanto cinismo, ahora caminaba de un lado a otro con una alegría inquieta, esperando que la barriga de su mujer se hinchara. Miguel se maravilló hasta de sí mismo. ¿De verdad el amor hace a una persona tan irracional? Seguramente Dios no había rebobinado el tiempo solo para plantar un hijo en ella, pero el bebé inesperado se sentía como una prueba de su amor por él. ¿Estás realmente bien con tener un hijo de un bastardo como yo? Tras una larga pausa, Lorena le dio una respuesta inesperada. Quizá no lo parezca para ti, pero siento que por fin estoy viviendo una vida normal. Y fuiste tú quien hizo eso posible para mí, Miguel. Cuando pienso en el tiempo que viví con mi familia en Inger, me doy cuenta de lo libre que fui. Y en cierto modo el futuro que imaginaba entonces es similar al que tengo ahora. Estar a tu lado me hace sentir que puedo encontrar de nuevo mi verdadero yo. Creo que puedo seguir viviendo conmigo misma, respirando a su propio ritmo, vistiéndose como quería, caminando por las calles en libertad, escuchando el amor confesado más de lo que jamás soñó, incluso recibiendo la devoción que corresponde a una mujer que lleva un hijo. Todo eso se lo daba Miguel. Así que creo que puedo seguir viviendo, incluso de pie al borde de un acantilado. Lorena murmuró eso último en ingerdiano, y Miguel entrecerró los ojos sin entender. Pero ella dejó de hablar de vida y muerte y sonrió juguetonamente. Así que no sigas intentando confirmar mis sentimientos, y no te menosprecies. Sé que no sientes autodesprecio. Me lees bien, Lorena. A estas alturas ya te conozco un poco, así que tú deja de preocuparte inútilmente y mejor pensemos qué haremos cuando llegue el príncipe David. Y no me digas que solo me vaya a algún Como lugar. si fueras a hacerme caso. Además, mandarte lejos solo me pondría más nervioso. Lorena se rió suavemente diciendo que era una buena idea. El hombre, que no sabía cómo contenerse, arrugó su vestido hacia arriba. El beso, que comenzó suave, se volvió tórrido. Y pronto los sonidos húmedos se mezclaron con las olas rompiendo a lo lejos contra los acantilados costeros. No había señales de personas cerca, salvo que hubo alguien que lo había escuchado completamente todo. Desde la terraza de la mansión Levantes en Bellacarosa, la ciudad se extendía en una vista panorámica. David miró hacia el puerto, sintiendo que éste seguía igual que siempre. A diferencia de la refinada capital, Bellacarosa rebosaba energía exótica. Al norte del puerto, barcos de carga del lejano continente de Emeril, y en el sur, barcos del continente Kan llenaban los muelles, todos alineados en filas. De todas las ciudades de Besen, esta era la que más visitantes tenía cada año, tanto nativos como extranjeros, lo que significaba que la ciudad estaba llena de todo tipo de rumores. Pero no eran solo cotilleos sin fundamento. El lugar que dejó en manos de Levantes resultó ser un hervidero de republicanismo. La operación canaria se había ido al carajo, recuperar el control de Inger se había vuelto prácticamente inútil, y el culpable que lo arruinó todo estaba justo a su lado. David apretó los dientes con furia. Aún así, había llegado hasta allí porque Alejandro no era solo un duque, sino el líder de la alta nobleza, una figura que absolutamente tenía que mantener a su lado. Primero estabilicemos las cosas, Alejandro. Empezó a decir, y como no se podían silenciar a los cotilleos, solo había una sola forma para controlar la opinión pública: el miedo. Enviemos a los caballeros sagrados y a la marina al puerto. Eso será suficiente para sembrar miedo. No me gusta gobernar a través del terror, pero hay que aplastar brotes peligrosos antes de que echen raíces. Por supuesto, nunca pensé que un gran duque como tú traicionaría a la familia real. Que tú no denigrarías los siglos de historia que abarca tu familia solo por el país de una mujer suela. David le ofreció un puro al hombre, que permanecía en silencio, contemplando el mar, pero Alejandro no mostró interés en fumar. Pensemos racionalmente en esto, Alejandro. Deja a un lado el amor y todos esos sentimientos patéticos, los celos, todo eso. Mi enemigo también es tu enemigo, Miguel Herbatos. Vamos a aplastar estos absurdos rumores y detenerlo primero. Te ha llegado a un acuerdo con el cardenal. Pronto el papado lo excomulgará oficialmente por difundir rumores falsos, difamar el honor de la princesa Adriana y manchar el nombre del cardenal. No
son crímenes leves. Si se deja capturar, será enviado a Sentios inmediatamente. Si intenta huir, movilizaremos al ejército real. De cualquier manera, no lo dejarán vivo. A los caballeros sagrados se les prohíbe matar, así que lo disfrazaremos como un accidente o un suicidio, igual que como hicimos con su madre. David sonrió como si recordara ese hecho. Y una vez que desaparezca, todo volverá al punto de partida, Alejandro. Cásate de nuevo si quieres. No sé por qué aceptarías de vuelta a una mujer que ha estado en brazos de otro hombre, pero esa es tu elección. David se detuvo ahí. Decidió que era mejor no pronunciar el nombre de Lorena Klein. Si la quieres es tuya, como casi todo en Besen. Así que, si necesitas más tiempo para pensar... No será necesario. Su voz llevaba una extraña quietud. Como dijo Su Alteza, es una mujer manchada por otro hombre. Así que, ¿para qué molestarse? Manchada por otro hombre. Alejandro repitió esa misma frase en su mente, sopesando su verdadero significado y todas las consecuencias que conllevaba. Había estado dando vueltas a ese pensamiento durante mucho tiempo, hasta que llegó por fin a una conclusión que jamás imaginó y para la cual nunca estuvo preparado. Puedo seguir viviendo, incluso de pie al borde de un acantilado. Las palabras de Lorena aún se repetían en su cabeza. La boca del duque, que hasta ese instante parecía petrificada como piedra, se había deformado en una mueca horriblemente grotesca. Las acciones de Alejandro eran cada vez más sospechosas. Habían pasado varios días desde que le entregó a Lorena los derechos del puerto y se marchó. Desde la llegada del príncipe David a Bellacarosa, el duque no había vuelto a acercarse a la casa del acantilado. Claro que no era tonto. Con el príncipe vigilando de cerca, no podía ir a verla. Sin embargo, Lorena intuía que había algo más. Cerca de ella, Miguel se veía igual de pensativo mientras observaba el marco de la ventana, la misma donde se dejaron llevar por la pasión hacía unos días atrás. Cuando Lorena le preguntó qué le preocupaba, Miguel murmuró algo sobre una rata colándose en secreto y, como si no pudiera ocultarlo más, le mostró un objeto hallado en el marco, un anillo de bodas, específicamente el de Alejandro. Eso significaba que el duque lo había escuchado todo, incluso lo de su embarazo. La noticia hizo que Lorena palideciera y comenzara a hiperventilar. Con pánico soltó frases atropelladas e incoherentes asegurando que Alejandro era el demonio y que esta vez no la dejaría escapar. Tuvo que ser la firmeza de Miguel la que la hizo reaccionar. No flaquees. Ese hombre ya no tiene poder sobre ti. Respira, Lorena, respira, dijo él sosteniéndole la mirada. Lorena inspiró hondo y logró calmarse. No dejaré que se lleve a nuestro hijo. Confía en mí. Tu única tarea durante los próximos 7 meses es cuidar de nuestro bebé. Eres demasiado optimista, Miguel, murmuró ella extendiendo la mano y acariciando las líneas del rostro de Miguel. Antes de que ese demonio pudiera hacerle daño de nuevo, ella tenía que proteger a su amor y a su hijo. Pero para sobrevivir, primero tenía que matar. En el pasado, el príncipe David usó Motril para dar una lección, pero esta vez empezaría por Bellacarosa. Su método de reprimir y controlar una ciudad usando la fuerza era exactamente el mismo. Otro escenario, el mismo hombre. Una expresión de profundo deleite iluminó el rostro de Miguel, y Lorena comprendió de golpe que él estaba imaginando el mismo desenlace que ella. Había olvidado que no era la única sedienta de venganza. En su vida anterior, Miguel terminó destruido por el trabajo conjunto del príncipe David y el duque Levantes. Recordó la cadena de fracasos que él cargó tras recuperar sus recuerdos en Soto. Era un hombre que, al igual que ella, lo había perdido todo y murió con el propósito de su vida destrozado. ¿Qué otra cosa desearía sino el trágico final de David y Alejandro? Ese pensamiento le aportó a Lorena una calma casi milagrosa, y esa misma noche ella anotó sus nombres en la lista de pasajeros adicionales del carguero a Grant y la entregó en secreto a la compañía naviera. Por supuesto, si realmente buscara discreción, no habría comprado los boletos con tanto descaro. Y tal como predijo Miguel, al día siguiente las tropas navales tomaron las calles de Bellacarosa. Eso confirmaba que Alejandro se había aliado con David. Lorena se burló amargamente para sus adentros. Así era como finalmente terminaba todo. Con soldados armados apostados en cada esquina, la tensión entre los ciudadanos se disparó. Bajo el calor abrasador de finales de agosto, nadie se atrevía a salir. Además, cada barco que se disponía a zarpar quedó sujeto a inspecciones navales obligatorias. La carta que Lorena envió a la compañía naviera jamás llegó a su destino original. Pasó de mano en mano hasta terminar de forma natural en las manos de la persona indicada. Y ahora que ellos habían movido sus fichas, ¿cuál sería la siguiente jugada de Alejandro Levantes en este tablero de ajedrez? Hola, ¿te está gustando esta historia? Más vale que sí. Ya lo escucharon.
Si es así, no olviden en dejar un like o un comentario. Después de todo, no cuesta nada complacernos un poco, ¿verdad? Vamos, no seas tímida. Prometo que no te vas a arrepentir. Pero no te confíes, porque no importa dónde intentes huir cuando termine el capítulo, al final siempre volverás a mí.